Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En esta ocasión venimos con una estrategia de scalping que la verdad me está sorprendiendo un montón, mucho más que la estrategia del último vídeo. ¿Recordáis la última estrategia que he subido hace 2 días? Una estrategia para scalping a 1 minuto, la cual está dando unos resultados buenísimos. Incluso en el grupo de Telegram ya la están usando muchos miembros y obteniendo resultados asombrosos. 8 operaciones o 9 ganadoras de cada 10, 7 operaciones de cada 10 y no bajan de ahí. La estrategia es muy buena y esta que os vengo a presentar hoy vais a ver que también la he estado probando haciéndole backtesting y la verdad que funciona fenomenal. Para aquellas personas que quieran poder hacer backtesting de cualquier estrategia, bien sea de la del último vídeo, bien sea de la nuestra que hacemos en los directos o bien sea de la que os vengo a presentar hoy, lo tenéis bien fácil. Simplemente os vais a la descripción del vídeo y os vais a descargar la hoja de cálculo, la cual después vais a poder editar e ir anotando vuestras operaciones en base a vuestra gestión de riesgo, capital, etcétera. Bien, estamos aquí en el exchange de BingX, pero para esta estrategia vamos a necesitar de 2 indicadores de TradingView, en concreto de uno, porque uno de los indicadores lo tenemos aquí en BingX, pero bueno, vamos a hacerlo todo en TradingView. Aquellas personas nuevas, recordad, TradingView no es una plataforma para operar, TradingView es una plataforma de análisis. Aquí vamos a analizar el mercado y en BingX vamos a hacer las operaciones, ¿vale? Lo digo para que quede claro. Bueno, vamos directamente a indicadores, os muestro lo que vamos a necesitar, os doy como siempre unos segundos para que toméis una captura de pantalla. Como os decía antes, había un indicador que sí lo tenemos en BingX, bueno, en BingX y en cualquier exchange. Se trata del oscilador asombroso, pero el otro indicador, que es el Ghostis SHA+2 EMA del creador Grey Ghost 7, ese indicador solamente es de TradingView. Bien, yo ya los tengo aquí en favoritos, vamos a darle un clic a cada uno, un clic a este y otro clic al oscilador asombroso. Bueno, vamos a hacer alguna modificación pero muy sutil. Vamos a entrar dentro del indicador especial de TradingView, que lo tenemos aquí en la parte superior, vamos a la ruedita de configuración, vamos a entrada de datos y aquí es donde vamos a hacer la modificación especial. Donde pone el LEN vamos a ponerle el valor de 36 y donde pone el LEN 2 vamos a ponerle el valor de 5. Después nos vamos a la pestaña de estilo y aquí vamos a eliminar este trazado de gráfico y el otro trazado del gráfico. Vale, son 2 medias móviles que andaban por ahí que no las vamos a necesitar para nada. Lo que me interesa en realidad es este canal o esta especie de serpiente que tenemos por aquí a 2 colores. Después pasamos a verlo. Bien, si queréis cambiarle los colores lo podéis hacer desde aquí también. Yo quiero tener el color rojo y el verde porque es el que me indica mercado positivo o mercado negativo, así que los voy a dejar tal cual. Le doy a aceptar y ya tenemos la estrategia lista para explicar. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que
que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo y ahora sí, amigos, yo creo que más o menos viendo lo que tenéis en pantalla ya os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Yo no la necesito porque me oriento muy bien en el mercado, pero podéis ponerle una EMA para ver la tendencia. En este caso estamos en 5 minutos, aquí le tenéis, media móvil exponencial, y muy fácil, en 5 minutos le podéis dar el valor de 100, en estilo lo ponemos en color blanca y grosor. Como os digo, yo no suelo usarla, pero si la queréis tener como referencia os va a servir de ayuda. Veis que aquí estamos en un periodo un poco rango, aquí bajada, venimos de esta otra bajada, aunque el mercado en general es alcista estos días, pero la EMA me va marcando un poco, pues si estamos laterales, esto es del fin de semana, hoy es domingo cuando estoy grabando el vídeo, ha habido una lateralización, quitando ahora a última hora de la tarde que ha habido esta bajada y otra vez ha vuelto a reingresar el precio al rango donde estaba. Bien, pero ¿de qué se trata esto? Porque aquí se trata de aprovechar pequeños movimientos. Por eso digo que la EMA no me hace falta. Yo la voy a ocultar, quien la quiera colocar, que la ponga más que nada para evitar alguna entrada falsa. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es muy simple. Aquí tenemos el nivel 0, que si queréis lo podemos marcar también. Muy sencillo. Ponemos una línea, le damos doble clic en la línea y en coordenadas le damos el valor de 0. Ya lo tenemos. Entonces, bien, buscamos un cambio tanto en el indicador que tenemos en la gráfica como en el oscilador asombroso. Aquí, por ejemplo, pasamos de estar por debajo del nivel 0 a estar por encima del nivel 0 y arriba, ¿qué buscamos? Buscamos que esta especie de serpiente pase de estar de color rojo a color verde. Vamos a acercar la gráfica para que lo veáis bien. Ahí lo tenemos. Como veis, aquí tarda un poco más en darse, así que no tenemos ninguna prisa, esperamos. Veis que aquí pasan 2 velas hasta que nos da la confirmación. No pasa nada. Os voy a marcar los puntos. Aquí abajo nos da la confirmación y aquí vemos que tarda un par de velas más. Esta sería la vela de confirmación y nosotros entraríamos en la siguiente vela, que es esta. Como ya sabéis, no me voy a meter mucho con la gestión de riesgo porque lo explico en los directos todos los días, ¿vale? Son de lunes a viernes. Bueno, aquí tenemos estas zonas. La importante es esta, ya os digo por qué. Sí es cierto que aquí tenemos este otro punto que se corresponde con este punto a la perfección, porque si trazamos aquí una zona de mecha a mecha nos da otra zona. Pero, ¿cuál es la zona de mayor consolidación? Esta es la zona de mayor consolidación. Por eso es que digo que es la zona más importante. Fijaros que aquí ha sido rechazado varias veces, aquí otra vez, quitando esta manipulación, porque esto no es otra cosa que un movimiento del mercado para liquidar posiciones, al igual que esto. Entonces la zona fuerte es esta. Bien, ¿para qué os explico todo este rollo? Para que sepáis dónde colocar vuestro stop loss. Si sabemos que esta es la zona de peligro, no nos vamos a quedar aquí pegados esperando a que nos liquiden, nos vamos a apartar un poco de esa zona de peligro, y teniendo en cuenta que ha habido movimiento de liquidación hace unas pocas velas, es muy difícil que venga otro momento de liquidación como este. Todo puede pasar, pero es más difícil. Bien, arriba ocurre lo mismo. Hay que buscar siempre pues zonas de soporte o de, bueno, en este caso de resistencia. ¿Qué zonas tenemos por aquí? Bueno, esta es una zona, pero no tiene mucho sentido porque prácticamente es un poco más alto de donde hemos abierto la operación. Pero bueno, vamos a marcarla de todas formas. Ahí la tenemos. Pero bueno, tenemos esta otra zona, que esta es yo la que considero más importante. ¿Por qué? Porque aquí ha actuado de soporte y después de resistencia. Y os lo voy a mostrar ahora. Mirad, soporte, soporte y aquí ha actuado de resistencia. Se ve bien, ¿no? Vale, vamos a estirar eso. Y este sería mi punto objetivo para poner mi take profit. Me da igual que la operación nos lleve tiempo, no nos lleve tiempo, me da igual. Vale, al final vemos que después de muchas velas, la verdad que sí, esta operación sería un tanto larga, pero veis que al final hemos tocado el take profit y el stop loss. Fijaros que no lo hemos tocado, ¿vale? Ha bajado a la zona de peligro, pero no hemos tocado nuestro stop loss, que lo tendríamos aquí abajo. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a mirar una operación en short, mismamente esta que tenemos aquí al lado. Vale, esta es del día de hoy, domingo, 7:15 de la tarde. Bueno, 7:15 no, 7:40. Vemos que pasamos de estar por encima del nivel 0 a estar por debajo. Vamos a marcar, ahí lo tenemos. Vemos que arriba todavía tarda un par de velas en confirmar. Vamos a acercarlo. Si
nos ponemos aquí encima, vemos que tarda, bueno, la siguiente vela ya nos marca, pero bueno, podemos dejarle un par de velas para mayor confirmación, no pasa nada. Esperamos 2 velas y a vela cerrada, si esperamos 2 velas y después esperamos a vela cerrada, este sería el punto de entrada, ahí lo tendríamos. Volvemos otra vez a lo mismo, a la hora de colocar nuestro stop loss, tenemos que respetar estos máximos anteriores. Este máximo que además, fijaros, esto no es casualidad, pero se corresponde con esta otra zona. ¿Por qué? Porque es una zona de resistencia fuerte. Vemos que aquí el precio actúa de resistencia, aquí también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando entramos en una operación? No pegar el stop loss aquí, porque nos van a liquidar, Hay que apartarse un poco. Cuidado con el apalancamiento, porque si vas a 100x, da igual que estés así, que así, porque te van a liquidar igual, ¿vale? Yo normalmente opero a 5x, me parece suficiente. Como mucho, no recomiendo usar más de 7 o más de 10x de apalancamiento, pero bueno, cada cual que haga lo que quiera. Me pongo aquí un poco apartado de eso, de esta zona, para estar tranquilo. Y ahora, ¿hacia dónde podemos dejar correr la operación? Bueno, yo lo hubiera cerrado ya aquí. ¿Por qué? Porque ya tengo esto, tengo ya esta zona que ya viene de atrás. Así que mi punto aquí para cerrar hubiera sido este. ¿Después el precio ha caído? Sí, pero es que esto no lo sabía nadie. Vale, ¿quién contaba con que hoy iba a haber este movimiento rompiendo el rango? No lo sabía nadie. Entonces, yo me baso en acontecimientos anteriores. Imaginar que estamos aquí, ¿vale? Voy a esconder la gráfica, estamos aquí. ¿Yo dónde pongo mi take profit? Pues mi take profit, lógicamente, lo voy a poner en la zona que venimos trabajando, que es esta zona de mínimos. Bien, no pasa nada. La operación hubiera salido un profit. Aquí hubiéramos obtenido el profit. ¿El precio sigue bajando? Genial, no nos interesa. Esperamos al siguiente movimiento. El siguiente movimiento ya hemos entrado tarde, pero se está produciendo. Si ponemos la gráfica a tamaño grande, vemos que aquí ha habido un cambio y vemos que aquí ya empieza el color verde. O sea que nuestro punto de entrada sería aquí a vela cerrada. Más o menos este sería nuestro punto de entrada. Aunque veamos este retroceso, el precio está tendiendo a irse para arriba. De acuerdo, espero que se haya entendido. La estrategia es bastante simple, no hay mucho que entender. Simplemente es fijarse que cambie los dos indicadores. Aquí del nivel por debajo del 0 a por encima del 0 o viceversa, y aquí esperar a que cambie de color. Lo más complejo, ¿qué puede ser? Bueno, pues para las personas que se inician en el trading, lo más complejo puede ser a la hora de colocar nuestro stop loss o nuestro take profit, o también el control de emociones, porque mantener esta operación es demasiado larga, pero estas cosas pasan. No es lo habitual, pero estas cosas pasan. Estamos en 5 minutos. Lo habitual es esto, movimientos pequeños, que estemos dentro del mercado 1 hora, 2 horas, media hora, 15 minutos. Esto no es lo habitual, pero puede pasar. Y mucha gente pues le pueden las emociones y ven que aquí se nos va y aquí cierran la operación en pérdidas. Cuando después el precio vemos que respeta a la perfección este suelo y se da la vuelta. Aquí es donde tenemos que tener un control emocional y sobre todo confiar en la estrategia. Como ya sabéis, yo las zonas de soporte y resistencia siempre he confiado en ellas. De hecho, en los vídeos en directo sigo haciéndolo. Lógicamente, aquellas personas que no confían en el análisis técnico, no uséis esta estrategia, es normal. Bien, antes de despedirme de vosotros, quiero comentarles, para quienes no estén dentro de nuestro grupo de Telegram, pueden acceder desde el link de la descripción. Recuerden, desde el link de la descripción, ¿vale? Ya que Telegram está lleno de estafadores y os van a estafar. Si ponéis Quotex Inversiones en Telegram, en el buscador, van a salir muchos resultados, pero no soy yo soy el de la descripción, que quede claro eso. Y bueno, por otra parte, si os ha gustado el contenido de este vídeo, dejadle un like y un comentario, estaríais ayudando al crecimiento del canal y, como ya sabéis, también indirectamente estaríais participando en futuros sorteos. Ya dicho esto, me despido de vosotros, nos vemos dentro del grupo de Telegram y también en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos, chao.